Número 4. El cuadro. Los 94 años de mi abuela habían llegado a su fin. La conocí desde muy niño por la razón de que vivíamos en la misma casa. Su herencia claramente estipulaba que aquella casa quedaba a mi nombre, pero que por respeto debía dejar los cuadros y muebles donde estaban. Siempre que de niño iba al segundo piso a llevarle una sopa a mi abuela cuando estaba enferma, pasaba por el pasillo mirando al suelo para no tener que ver el horrible cuadro colgado en la pared. El cuadro de una anciana de mirada penetrante. Nadie nunca me contó algo de ella, pero como exigía la herencia, no debía mover el espantoso cuadro de su lugar. Un día como cualquier otro, me levanté a preparar mi desayuno, y casi me llevó un susto con el cuadro. Veía a la nada con una mirada tan tétrica. Parecía que había cambiado el gesto que mostraba normalmente, frunciendo el ceño, como intentando ver algo a lo lejos. Era sumamente espantosa. En medio del susto, solo reaccioné echándole una sábana encima, que quedó colgando de tal forma que cubría el cuadro. Durante todo el día me pasé por el pasillo sin tener que ver ese rostro mirándome. Ya al caer la noche, pude escuchar un ruido muy sigiloso. Al salir al pasillo para ver de dónde había provenido el ruido, pude notar que la sábana se había caído. Mi corazón dio un vuelco. Ahora el rostro de la anciana me estaba sonriendo de una manera macabra, mostraba sus malgastados dientes y se notaban exageradas arrugas en su rostro. Realmente no sabía por qué mi abuela apreciaba tanto a ese cuadro, y me intrigaba más que ella no lo encontrara horrible. Fue un martes por la mañana cuando casi me da un infarto por algo que llegué a ver. Estaba desayunando mi clásico café y empanado de pollo, al momento que noté una cabeza asomándose por el extremo de la puerta para verme. Pegué un grito que se debió de haber escuchado en toda la cuadra, a la par que la cabeza se escondió rápidamente. Salí al pasillo a ver qué era lo que había pasado, pero no vi nada. Nada aparte de ese horrible cuadro, que de nuevo había cambiado los gestos de su rostro. Yo sabía perfectamente que esa cabeza que había visto era la de esta mujer. No sé cómo, pero había estirado su cuello para vigilar lo que hacía. La noche siguiente decidí hacer algo más inteligente. Coloqué una cámara delante del cuadro, con la intención de comprobar si era de donde salió la cabeza, o si en verdad el cuadro hacía movimientos extraños. La dejé grabando 3 días, en los cuales salí fuera de Lima a otro departamento de mi país. Al tercer día, subí directamente al segundo piso para ver las condiciones del cuadro y de la cámara. El cuadro cambió una vez más, ahora estaba enojada, tenía una expresión llena de rabia y de furia, sus ojos brillaban de odio. ¿Por qué? Pasé a revisar lo que había capturado mi cámara en los 3 días que estuve ausente. El primer día no hubo movimiento alguno hasta que cayó la noche, pude ver claramente cómo la cabeza del cuadro miraba a los lados, quizá revisando si había alguien cerca, y después vi cómo estiraba su cuello y salía del cuadro. El cuello se estiraba y estiraba mientras la cabeza de la anciana recorría todas las habitaciones, curioseando. Cuando finalmente volvió a su postura, cambió su expresión a la de una sonrisa. A la mañana siguiente pude verla repetir el mismo procedimiento, solo que ahora después de haber vuelto a su posición normal, empezaba a moverse más. Estaba saliendo del cuadro. Al salir completamente, vi que era una mujer extremadamente alta, era el doble de mi estatura. Tenía que caminar agachada para no chocar con el techo. Pero su altura no se debía al tamaño de su cuerpo en sí, sino a que su cuello estaba estirado exageradamente. La anciana se paseó en toda la casa, buscando algo, gritando el nombre de mi abuela mientras sollozaba. Al regresar al cuadro su expresión era una llena de odio. Fue entonces que me harté. Me decidí por botar ese horrible cuadro, pero justo cuando lo retiré de la pared, la anciana sacó sus brazos a través del cuadro para ahorcarme. Sus dedos se clavaban en mi cuello a la par que me quitaban el aire, me estaba matando, no podía respirar. Estaba a punto de dejarme vencer cuando me liberé de milagro y arrojé el cuadro. La anciana regresó sus brazos dentro del cuadro y siguió mirándome con odio, ahora desarreglada. Llamé de inmediato a mi padre para contarle lo sucedido. Sabía que no me creería, pensaría que me estaba drogando.
No fue así. Hijo, ese cuadro, la anciana de ese cuadro, era tu bisabuela. Me dijo mi padre a través del celular que nos comunicaba. Mi bisabuela. Eso no importa ahora, no escuchaste lo que te dije. Lo sé, es que ella murió de una manera peculiar. Ella sufría de una depresión horrible. Un día no pudo más con su soledad y se ahorcó. Esa noticia me impactó. Está bien, que mi bisabuela se ahorcara era algo extraño, y en parte triste, pero ella quiso matarme y me costaba explicarle a mi padre lo que me sucedía. Le iba a colgar y buscar otra solución hasta que me contó una última cosa. Lo raro de ese cuadro, hijo, fue que lo pintó tu abuela el mismo día en que tu bisabuela se ahorcó, exactamente antes de que lo hiciera. Bueno, fue a petición de tu bisabuela que ella lo pintó, pues según ella, a través de ese cuadro la cuidaría mientras viviera de cualquier persona que le quisiera hacer daño. Hijo, hay algo que... Le corté el teléfono. Fácilmente podría decir que hubo un problema en la línea. Corrí al pasillo con ligereza. El cuadro estaba vacío, el rostro de mi bisabuela no estaba. Sentí en ese momento una respiración helada a mi espalda. Ahí estaba ella. La anciana, extremadamente alta, ángel protector de mi abuela. Me miró unos segundos con esos ojos llenos de odio, llenos de maldad, llenos de venganza. Ese cuadro veía todo, lo sabía, estoy seguro de que vio como yo le subía a mi abuela una sopa cargada de veneno, y como hacía caso omiso a los gritos de ayuda que emitía en su agonía. Ella sabía quién era el responsable de la muerte de mi abuela, y puede que mi abuela lo sospechaba, puede que esa sea la razón de por qué me demandó en la herencia que mantuviera el cuadro en la casa. La anciana empezó a ahorcarme, sentí que mi respiración se cortaba hasta que empecé a escuchar pasos en la casa que se acercaban a las escaleras. Mi bisabuela volvió rápidamente al cuadro con esa expresión de odio en su decrépito rostro. Era mi hermana que llegaba a casa, me había salvado la vida. Le pedí que tomara el cuadro y lo guardara en el sótano. Y mientras se lo llevaba, pude ver a mi bisabuela haciéndome señas de muerte. E incluso años después de estos sucesos, podía escuchar por la noche el ruido de la manija del sótano siendo forzada, en vano, como si alguien quisiera salir de ahí. Número 3. Yuki la psicópata. Estaba tranquila sentada en el sillón de mi casa, cuando siento que alguien me vigilaba por mi ventana, salí a investigar pero no vi nada. Una sombra pasó rápidamente dentro de mi casa, lo cual no le tomé importancia y volví a sentarme en mi silla, cuando escucho un grito que venía de la habitación de mi hija. Corrí con toda la velocidad que podía. Encontré a mi hija degollada en el suelo. Cuando encendí la luz, unas letras de sangre escritas en la pared decía: Killol. Inmediatamente llamé a la policía y un adolescente con una cicatriz en el ojo, ropa negra, cubierta de sangre se acercó a mí enterrando la cuchilla en mi hombro, la empujé y rápidamente corrí lejos de la habitación hacia la cocina para buscar una cuchilla. Ella se lanzó sobre mí y dijo las palabras escritas en la pared. Killol. Yuki Anderson era una niña normal como cualquier niña de 15 años. Vivía sola con su abuelo, ya que su madre y su padre murieron en un accidente cuando ella tenía solamente 10 años. Sufriendo las pérdidas de sus familiares cercanos, ella siguió con su vida madurando sola junto a su abuelo. Yuki no era más que una niña callada de piel pálida, con ojos claros como la nieve, su cabellera larga y negra no era muy fácil de peinar después de levantarse. Ella iba a veces a clases. Sus compañeros se alejaban de ella, diciéndole rara y cosas a sus espaldas. Aquel día lunes, Yuki se levantó y fue a la ventana de su habitación, con la intención de abrir las cortinas, se alejó y fue a lavarse los dientes para ir a clases. Yuki, es hora de desayunar, alegó el abuelo pensando que Yuki seguía durmiendo, ella se vestía con lo primero que veía. Ese día, para estar en las reglas de la secundaria y no la llevaran a detención, se puso la camisa, la corbata y unos pantalones junto con una chaqueta negra, y bajó a desayunar junto con su abuelo. Veo que por fin respetarás las normas de tu secundaria.
Sí. Yuki terminó su desayuno y tomó su bolso con cualquier cosa que llevase dentro, no se detuvo a revisar si llevaba las cosas correctas. Ella caminó hacia la parada de bus, sentía una extraña sensación de no ir a clases, pero ella quería ir de todas formas. Paró el bus para ir a la secundaria y se sentó junto a la ventana mirando el recorrido al lugar que ella le decía cárcel. Nunca prestaba atención en clases, aunque siempre sacaba buenas calificaciones. Al caminar hasta su salón, 3 niñas un año mayor que ella la empujaron. Yuki al verlas burlarse se levantó y se sacudió. Jajaja, miren, es la extraña de la clase de al lado, tanto sin verte por aquí, niñata extraña. Aléjense. No quiero problemas. Jajaja, pero qué linda e ingenua basura, ¿por qué no te vas a llorar con tu abuelito, pequeña bastarda? Yuki enojada tomó el brazo de la niña y la empujó contra la pared con toda su fuerza. Las amigas de Elizabeth iban a atacar a Yuki por la espalda, para que soltara a Elizabeth, pero ella con un poco de astucia esperó el momento preciso y le pegó una patada en el estómago a una de aquellas muchachas. Yuki volvió a mirar a Elizabeth y la soltó con tranquilidad, tomando su bolso y yéndose a su salón de clases. Cuando iba a tocar el timbre para volver a sus casas, la directora, junto a las muchachas, le llamaron la atención a Yuki llevándola a detención. ¿Por qué golpeaste a estas niñas? ¿Por qué gritas si escucho a la perfección? Ella nos atacó, solo íbamos a nuestro salón de clases como las demás y ella se nos acercó a molestarnos. Yo no las ataqué. Señorita Yuki, deberá irse a su casa por golpear a sus compañeras de clase. Yuki de inmediato bajó la cabeza, tomó su bolso y se fue de vuelta a su casa. En su cabeza se quedó el odio y el rencor hacia aquella niña, pero no quería meter al único familiar que tenía en problemas. Así que solo fue rumbo a su casa, caminando con la mirada baja. Unos gritos detrás de ella se escuchaban. Al darse la vuelta, un puño con toda fuerza le llegó en la cara haciendo que soltara su bolso y cayera. De aquí no te escapas, pendeja. Yuki con un poco de sangre saliendo de su nariz y se levantó con la fuerza que tenía. ¿Qué quieres ahora? Recobrar venganza, maldita bastarda. Dije que no quiero problemas, pero ustedes lo pidieron. Elizabeth corrió enfrente de Yuki para volver a golpear, haciendo que Yuki se moviera a un lado con rapidez y le golpeara el estómago con la rodilla. Las amigas de Elizabeth se asombraron al ver a Yuki moverse de esa manera. Aunque tuviera poca fuerza, Elizabeth cayó con un poco de sangre en su boca. Una de las amigas de Elizabeth apresó a Yuki por la espalda, mientras la otra le daba golpes en el estómago. Yuki botando sangre de la boca tuvo una idea. Cuando el último golpe le iba a llegar, Yuki se dio la vuelta e hizo que le pegara a su amiga, haciendo que Yuki se liberara y le golpeó en el pecho a aquella niña Elizabeth. Atacó por la espalda a Yuki con una navaja, rasguñándose el ojo derecho. Yuki la tomó del brazo y la derribó tomando la navaja. No, por favor, no me mates, te lo pido. Yuki con la mirada fija en Elizabeth, sangrando del ojo y de la boca, con fuerza enterró la navaja en el hombro de Elizabeth. Viendo a las 3 sufrir en el suelo, tomó su bolso y se fue a su casa sangrada. Al llegar a casa, una patrulla y una ambulancia estaban estacionados enfrente de su casa. Yuki entró rápidamente y vio a su abuelo muerto en su silla preferida. Un policía se acercó a Yuki mientras ella bajaba la cabeza. Lo siento, señorita, pero su abuelo ha muerto de un paro cardíaco por una piedra lanzada desde esa ventana. Tiene un mensaje de una tal Elizabeth. ¿Quieres leerlo? Yuki, a escuchar esas palabras, tiró su bolso y corrió lejos de la casa. Llegando a un bosque lleno de niebla, ella se había perdido el camino de regreso. Recordando cada dolor que ha sufrido, una voz en una brisa decía: mátalos a todos, te harán sufrir si los dejas vivir. Al día siguiente, Yuki volvió a su casa, entró y tomando el cuchillo de su cocina, fue al hospital donde se encontraban las 3 chicas. Sin dejarlas de mirar por la ventana, entró y degolló a cada una de las muchachas, diciendo una simple palabra: Kill.
Una sonrisa se formó en su rostro pálido como la nieve. Una de las chicas, antes de que Yuki la asesinara completamente, gritó auxilio llamando la atención de una enfermera. Aquella enfermera, mirando a Yuki con una cara de horror, intentó correr, pero Yuki la tomó del pie arrastrándola dentro de la habitación y la comenzó a degollar, volviendo a decir: Killol. Eran las 4 de la madrugada, cuando tocaron a mi puerta fuertemente. Ábreme. Por favor. Ábreme. Bastaron unos segundos para espabilarme y escuchar los gritos de esa persona que, en efecto, conocí la voz casi de inmediato. Miré a mi hijo de 10 años, estaba bien dormido, eso me tranquilizó un poco. Después me levanté entre la obscuridad y la luz de mi veladora que le pongo a mis santitos y caminé hacia la puerta lo más rápido que podía. Me acerqué y me cercioré bien que era mi comadre Berta. ¿Qué hace a estas horas de la madrugada? Yo estoy sola y no abro a nadie a estas horas. Mejor váyase. La escuché llorar muy desesperada, y volvió a suplicar: por piedad, ábreme. Me persigue algo muy horrible, sé que entrando a su casa me dejará en paz. Hágalo por la vida de mis niños. Ayúdeme. Ese grito me dio unos escalofríos horribles. Pero aún así dudé en abrir. Primero estaba la vida de mi niño, fui por el machete a la cocina y regresé a la puerta. Mejor vete de mi puerta, aquí no entrarás. Váyase por favor, quien quiera que seas. Después un silencio sepulcral de varios segundos, solo los perros que se azotaban y chillaban de una manera muy extraña. Tomé un tronco más grande, para atrancar más fuerte la puerta, cuando un golpe fortísimo y un grito en la misma, me hizo dar un brinco de muerte. Ábreme. Ábreme, maldita mujer. Ábreme y serás dueña de todo lo que desees en este mundo. Ábreme. No temas. Mi casita se llenó de un olor horrible y nauseabundo, y comprendí que no era nada bueno. Me volví a la cama junto a mi hijo y lo abracé. Empecé a rezar con todas mis fuerzas y fe, tratando de no escuchar ese caos, maldiciendo y rugiendo. Ese ente empezó a desistir poco a poco. Me pareció una eternidad que amaneciera, pero al fin amaneció. No pude dormir ante tal situación, solo deseaba que amaneciera para ir a ver al sacerdote y platicarle lo que pasó, para que viniera a la casa y la bendijera. Se escucharon los gallos cantar y el sol empezó a afirmar su compromiso con todos, así que me levanté y me preparé, desperté a mi hijo Miguel para que se preparara también. Después nos fuimos a la iglesia. Mi casa por desgracia estaba a las afueras y el vecino más cercano a 60 metros, me preguntaba si escucharían algo. Pasamos esa casa y empezaron los perros de nuevo a ladrar, pero normalmente aún no se levantaban. Seguimos caminando, cuando recordé que mi comadre vivía cerca de la iglesia y decidí pasar antes a verla y platicarle lo que pasó. Cuando doblé la esquina y tomé la calle que me llevaría a casa de mi comadre, noté que había mucha gente ahí y la verdad me dieron unos escalofríos intensos. ¿Qué es lo que podría haber pasado? Al llegar a la casa de mi comadre, escuché lloriqueos y unos gritos de dolor. Eran sus familiares. Saludé a la hija mayor de mi comadre. La muchacha me miró y se fue a buscar mis brazos, me abrazó llorando. Doña Susana, mi mamá, murió anoche. Estábamos dormidas cuando comenzó a gritar su nombre Doña Susana y decía que la dejara entrar. Pensamos que tenía una pesadilla, pero luego empezó a gritar horrible y pasó algo increíble, se levantó en el aire y después cayó de golpe a la cama y ya ahí no reaccionó, poco después murió. Algún demonio la mató. La chica lloraba inconsolable y a mí, la piel no dejaba de ponerse de gallina. Me parece muy bien que haya muerto, porque primero estaba la vida de mi hijo. Casi siempre los juegos de miedo son clasificados como no reales, pero la mayoría de veces, estas personas que los clasifican de esa manera simplemente no juegan de forma correcta dichos juegos.
Es un juego un tanto curioso, un juego que toda persona puede hacer y si sigues de manera correcta cada paso, puedes entonces experimentar una noche un poco siniestra. Nos reservamos el derecho de advertir. No tenemos responsabilidad de cualquier cosa que les pueda suceder mientras están dentro del juego. Dicho esto, comencemos. Para jugar Escaleras al Infierno necesitas cumplir con una serie de requisitos, estos requisitos son fundamentales y deben ser seguidos al pie de la letra, si hacen o dejan de hacer algo que altere a los requisitos del juego, entonces este juego no funcionará. Para comenzar necesitas tener la casa completamente sola, de tener mascota debes encerrarla para que no estorbe a la hora de ejecutar el juego y sea un impedimento. Tu casa debe contar con escaleras, la cantidad de escaleras es irrelevante. Por supuesto las luces de toda la casa deben estar apagadas. Este juego solo puede ser ejecutado desde las 00 hasta las 4 am. Esto se debe a que en ese transcurso de tiempo la casa está muy calmada y en silencio. Teniendo todos los requisitos de manera correcta significa que ya puedes comenzar a jugar. Jugar es algo bastante simple, pero se necesita de muchas repeticiones para lograr lo que se desea. Para comenzar debes colocarte justo enfrente de las escaleras, en la parte superior o inferior. Una vez estando allí debes decir de manera exacta lo siguiente: hoy me presento ante ti Lucifer, ábreme las puertas de tu reino. Y deben repetir lo mismo unas 6 veces, una vez termines de repetir la oración debes bajar y subir las escaleras, y cada vez que subas y bajes debes contar los escalones que hay, y hacer eso una y otra vez. Hay que tener algo presente, cuando llegues al final de la escalera debes repetir la oración solo una vez, y hacer esto siempre que termines de bajar o de subir las escaleras. Si hacen todo esto de manera correcta, entonces den por hecho de que tendrán un resultado. Recuerden nunca quitarse la venda mientras estén dentro del juego, también recuerden contar cada escalón que tenga la escalera es un paso bastante importante, y asegúrense de aprenderse bien la oración ya que la van a estar diciendo muchas veces. Mientras más tiempo estés en el juego verás que lo que antes contaste solo 20 escaleras, ahora cuentas más escaleras. Eso significa que te han escuchado. Algunos mencionan en sus historias que comienzan a escuchar voces, lo cual les hace preguntarse si de verdad están solos en casa. Quizás olvido alguna que otra cosa extraña consistente que te pueda ocurrir, pero lo mejor es averiguar qué puede suceder por uno mismo. En muchos, para no decir todos los juegos de este tipo, la forma de salirse del juego siempre es complicada. Quizás este juego hace la diferencia en eso, la forma para salirse del juego es simplemente prender las luces de tu casa, pero sé muy precavido porque no debes quitarte las vendas de tus ojos antes de encender las luces. Hemos concluido con el tema de hoy. Si les fue de agrado este video, presionen el botón de suscribirse y activen las notificaciones para más contenido. También pueden compartirlo donde quieran. No olviden seguirnos en nuestras redes para estar al día con las noticias y nuevas producciones. Una cordial despedida, hasta luego.